Muy bien, pues buena noche a todos, a todas. Vamos a dar inicio con nuestra última clase en integración de expediente clínico en consejería en adicciones. El día de hoy vamos a revisar los últimos elementos que nos hacen falta para el cierre de la materia. Son algunos formatos que nos hace falta justo llenar para terminar con la integración del expediente clínico en consejería en adicciones. Entonces, posterior a eh, la integración del expediente, pues vienen los talleres de alineación que están diseñados justo para integrar todos los elementos que conforman el proyecto, no solo el expediente clínico, sino también los elementos, pues ya propiamente del proyecto, que va a ser la carátula, introducción, justificación, la historia de vida y las conclusiones de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Mm, Muy bien. Entonces, el proceso de prácticas, me parece que ya esta semana fue la última semana, fue la semana número 6. ¿Todos ya terminaron sus prácticas o aún hay alguien que todavía siga en ese proceso? Porque haya iniciado posterior a la fecha, no sé, por alguna razón que no los hayan aceptado en la clínica justo durante las semanas de preparación o por alguna situación. ¿Todos ya cerraron las prácticas, la semana número 6? Sí, Ángeles ya, Raúl ya, Cristina ya, Pablo ya, los demás. Ya, profe. Ya, profe. Ya, maestra, ya. Ok, Yo también perfecto. ya, maestra. Muy bien. Las 12 sesiones. Exacto. Son 6 semanas, 12 sesiones. Muy bien, Ya, excelente. maestra. Entonces, bueno, esto nos da justo la posibilidad de cerrar a tiempo, de que podamos concluir en un periodo, en un buen periodo, justo porque recuerden que a varios se les tiene considerado el llevar a cabo la evaluación presencial. ¿Eso qué implica? Que por lo menos una semana antes de la fecha establecida para las evaluaciones, sus proyectos ya tienen que estar completos, pero también el área de centro de evaluación les va a solicitar una serie de documentos que van a tener que llenar, que van a tener que enviar. Entonces, pues lo que pretendemos es que todo esto, tanto el proyecto como los documentos que les piden para el proceso de evaluación, estén listos por lo menos una semana antes de sus evaluaciones. Por tal razón, hicimos una modificación en el calendario académico. Recuerdan que la clase anterior les compartía que las sesiones del taller iban a ser una sesión a la semana por materia. Considerando que justo las evaluaciones van a ser presenciales, se van a llevar a cabo las 2 sesiones de cada una de las materias durante la misma semana. Les explico. Les voy a compartir el calendario. Las sesiones de taller que nosotros tenemos marcadas en el calendario corresponden al día 12 y 26 para la materia de ISC y 14 y 28 para la materia de DPA. Sin embargo, las evaluaciones se van a realizar durante la semana del 26 al 30 de mayo de manera presencial. Para los que se van a evaluar en línea o a distancia, en ese sentido, van a aplicar su verificación de productos a distancia. Es exactamente lo mismo. De hecho, se tiene considerado, me parece que para las mismas fechas, ya Centro de Evaluación les informará esa parte, pero aplica exactamente lo mismo. Lo que buscamos es que logremos cerrar justamente en este periodo. Entonces, considerando que las evaluaciones se van a llevar a cabo en la semana del
al 30 no podríamos tener estas dos sesiones en esta fecha porque ya no tendríamos tiempo para prepararlos. Ya no tendrían ustedes tiempo para entregar sus documentos. Entonces, ¿cuál es la modificación? Bueno, la sesión que correspondía al 26 se va a recorrer para el día 14. La materia de DPA va a impartir su taller el día 12 y 14 y la materia de ISC va a impartir su taller el día 13 y el día jueves 15. Este día lo tenemos marcado porque es el día del maestro. Lo tenemos, no es oficial obligatoriamente, de acuerdo a la ley del trabajo, pero sí ante la SEP. Entonces, por eso lo tenemos nosotros marcado aquí, porque a los docentes sí se les da el día. En este caso, como yo voy a tomar a impartirles este taller, yo accedí a elaborar este día, a darles sesión este día, para que logremos cerrar durante esa misma semana. Y así ya tengamos por lo menos semana y media para prepararlos, para que ustedes logren completar sus entregas tanto de proyectos como de documentos. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí quedó todo claro? Ok, Maestra, entonces en la semana, sí, adelante. me comenta mi compañera Miriam que está teniendo problemas para entrar al Zoom. Ok, gracias por avisar. En cuanto No, le sea posible, si puede ingresar, si no, por medio de la grabación puede recuperar la información. ok, maestra, una disculpa, pero no me sirve la cámara. Comprendo. No hay ningún problema. Gracias por avisar. Gracias. Un segundo, por favor. Denme un segundito, por favor. Listo, una disculpa. Muy bien, entonces nos quedamos en que las sesiones del taller se van a impartir en la semana del 12 al 16 de mayo. Se van a llevar a cabo las dos sesiones, tanto para ISC como para DPA, para que durante la semana del estudiante, que no va a haber clases, que queda libre, ustedes tengan la oportunidad, tengan el tiempo para que entreguen todas sus actividades. Entonces, ya la maestra Leslie, quien es la coordinadora del área de centro de evaluación, les va a dar una sesión mm, de introducción para que les explique cómo llenar los documentos que tienen que entregar. Les va a compartir en pantalla el documento y les va a ir señalando qué datos hay que colocar. Entonces, es importante que durante esas sesiones del taller, pues ustedes estén presentes para que ahí puedan resolver todas sus dudas.
Un momentito, por favor. Ok, muy bien. Pues entonces, si no hay alguna duda, alguna pregunta respecto a las sesiones de taller, vamos a iniciar con el contenido de la materia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces les comparto pantalla. Nos hace falta solamente entregar un entregable que conforma la última etapa del tratamiento. Listo. Y esto forma parte de la preparación para el egreso del tratamiento, ya sea en modalidad residencial o ambulatoria para la rehabilitación de adicciones. Esto incluye un reporte final de consejería, un cuestionario de satisfacción con el servicio de consejería. Dentro de la reinserción social, eh, hablamos de la etapa de mantenimiento y la prevención de recaídas. Se trabaja una entrevista de seguimiento, un reporte de seguimiento, además de distintas encuestas. Esto pues conlleva justo al cierre del tratamiento y a obtener de manera completa la anamnesis del caso. Entonces, los siguientes documentos que se van a incorporar al expediente clínico es inicialmente un reporte final de consejería, lo cual nos dice que como parte de esta fase y con la finalidad de obtener información relevante para el reporte final de consejería, al egreso se debe valorar nuevamente el estado clínico del usuario y de esa manera se rectifica el diagnóstico apoyándose de los especialistas del área de la salud. A partir de los resultados que se obtienen, el consejero pronostica la evolución del usuario, de la usuaria, y de esta manera es posible identificar con mayor precisión el seguimiento que es pertinente retomar con él. Es decir, que una vez que termina el plazo establecido para el tratamiento en modalidad residencial, se hace nuevamente una valoración para determinar qué es lo más conveniente en su caso, si es lo más adecuado el egreso del tratamiento de la clínica o si se sugiere pues quizá prolongar más el tiempo de estancia o enviar a hacer una referencia hacia una casa de media luz, de medio camino para que continúe con su tratamiento, pero ya con otras técnicas, con otras estrategias. En ese caso, pues ya se estaría hablando de la reinserción social, la etapa de la reinserción social, en la cual permaneciendo en una modalidad o en una casa de media luz o de medio camino, que es como de forma ambulatoria, tienen la posibilidad de irse reincorporando a distintas áreas de su vida, tanto laboral, académica, social, inclusive,
pero retornando a la clínica, ¿no? Teniendo como ese espacio de contención para que justo se trabaje la prevención de recaídas. Es decir, que el usuario salga a trabajar, pero regrese a la casa de media luz, que pudiese ser lo más adecuado, ya que en muchos pues detona mucho la ansiedad, ¿no? El reincorporarse a lo mejor al campo laboral puede generar angustia, puede generar ansiedad y eso puede ser un factor de riesgo. En general, pues muchas situaciones, ¿no? Y no es que evitemos que el usuario no se sienta de esa forma, ¿no? Que le evitemos cosas que le causen estrés. En realidad, pues sería imposible. Lo ideal aquí es prepararlo, es trabajar distintas técnicas de afrontamiento para que en determinado momento, ya lo revisábamos en una clase anterior, que se llegue a presentar un factor de riesgo, tenga las herramientas necesarias para, pues, reforzarse, ¿no? En ese sentido, que no consuma, que no haya una recaída. Entonces, dentro del reporte final de consejería, les voy a compartir pantalla. Se encuentra en el entregable número 6. Recuerden que hay que entregar los documentos en el orden correspondiente. Y bueno, es básicamente un resumen de el tratamiento, el proceso que se llevó a cabo. Entonces se colocan, como en todos los documentos que se integran a un expediente, los datos de identidad, número de expediente, la fecha de elaboración, nombre del usuario, la edad, el centro de tratamiento es pues el nombre de la clínica, el grupo, anexo, el lugar en el que se encuentre, fecha de ingreso y la fecha de egreso. ¿Cuál es el motivo de ingreso? Pues en este caso hablamos de una dependencia, ¿no? A cierta sustancia. El objetivo general del plan de la consejería individual. Vamos aquí a retomar un poco el trabajo, como bien se pueden dar cuenta, que al inicio se estableció, ¿no? Aunque es una etapa distinta, siempre vamos a ir retomando como aspectos que desde la etapa inicial se fueron abordando. Por ejemplo, el objetivo general del plan de la consejería individual fue proporcionar al usuario herramientas para lograr la abstinencia y la mayor contención emocional, ¿no? Habilidades justo para desarrollar habilidades para la vida, y eso se trabajó a lo largo de las sesiones, ¿no? A lo mejor durante una sesión, puede ser grupal, fue una sesión psicoeducativa en la que hablamos sobre la autoestima, sobre estrategias de prevención de recaídas, ¿no? Estrategias de afrontamiento y todo esto pues genera justo una preparación para el usuario. Entonces ese podría haber sido el objetivo general. ¿Se alcanzó el objetivo general del plan? Sí, no. Hay que fundamentar en ambas respuestas. Sí, ¿cómo lo lograste? ¿A través de qué dinámicas? ¿A través de qué estrategias? ¿No? ¿Cómo lo trabajaste a lo largo de tus sesiones? En caso de que no, de igual manera, ¿qué consideras tú que pudo haber sido un factor importante para que no se hayan logrado estos objetivos? No es malo, no lo tomen personal, no lo sientan como algo propio, ¿no? El hecho de que un usuario no alcance los objetivos que se están estableciendo. El proceso no va a depender completamente de nosotros. Nosotros estamos ahí para acompañarles, para apoyarles, pero en realidad quien va a generar todos los resultados, pues va a ser el usuario. Por supuesto, es importante la posición que ustedes tengan ante la situación, ¿no? Que toda la información que compartan siempre sea verídica, siempre se pueda comprobar científicamente, que no solamente quede desde la experiencia. Sí, claro, estamos transmitiendo también quizá algunas o compartiendo algunas situaciones de nuestras vidas, pero
El proceso no se trata de nosotros, ese acompañamiento no se va a tratar de nosotros. Nosotros ya tenemos a nuestro psicólogo, ya tenemos a nuestro padrino, a nuestro consejero, no lo sé, pero ya tenemos nosotros ese acompañamiento, ¿no? O deberíamos de tenerlo. Por eso se sugiere que cuando se inicia pues todo este proceso de acompañamiento, también nosotros tomemos ese mismo camino, también podamos llevar todo lo que se llegue a presentar en sesión con los usuarios a nuestra propia consulta para trabajarlo nosotros. Entonces, pues esto sí es muy importante que ustedes siempre se mantengan alerta sobre cómo se sienten, sobre qué está pasando, ¿no? El hecho de que a mí me moleste que el usuario no esté cumpliendo con sus objetivos, pues habla de que ya hay algo en ti, ¿no? Quizás estás viendo alguna frustración, quizás, no sé, ya se puede proyectar más lo que está sucediendo en tu vida, pero lo estás llevando hacia la sesión. Entonces, aquí pues ya puede como salir del contexto, ¿no? Inclusive puede perjudicar el proceso del usuario, que ya no te estás enfocando, ¿no? En su historia, sino está adentrándose la tuya. Y bueno, eso pues no forma parte de la ética, por supuesto. En resumen de la evolución y el estado actual, ¿qué consideraciones dentro de las notas de evolución, dentro de los documentos que tú fuiste llenando a lo largo del proceso, estuvieron presentes, ¿no? Si hubo algún progreso, si no lo hubo, si hubo alguna situación importante, algún acontecimiento importante, podemos utilizar como referencia el modelo Prochaska, si pudiste identificar qué transición hubo durante el acompañamiento. Si no lo hubo, repito, ahorita estamos en un proceso de prácticas. El tiempo es muy corto, es muy poco el tiempo. En 6 semanas, pues es muy, no es suficiente para que tengamos un usuario en un estado de precontemplación y ya no lo tengamos en la etapa de mantenimiento, ¿no? Eso sería una fantasía, porque en realidad es muy poco tiempo, a menos que solamente no, ni así, en realidad es un proceso pues muy largo. No hay un periodo de tiempo, recordemos, dentro del tratamiento definido, pero de igual manera, pues 6 semanas es prácticamente nada, apenas si es como para llevar a cabo la etapa de valoración, considero yo, ¿no? Por las entrevistas, por las sesiones que se van a ir como estableciendo, el rapport. En algunos casos, inclusive, no en la primera sesión se da el rapport, ¿no? Ni en la segunda, o sea, ya hasta después de la quinta, sexta, séptima sesión, se puede ir estableciendo este vínculo. Y no es que yo esté haciendo mal mi trabajo, sino a lo mejor es un caso pues complejo, no hay situaciones ahí que hay que tratar de una forma delicada también para no invadir o que el usuario se sienta de esa forma invadido, ¿no? No adentrarnos de una forma tan agresiva a su acompañamiento. Entonces, todos los procesos pues van a ser distintos, ya depende de cada uno de ustedes el ir moderando, el ir adecuando los procesos, ¿no? A ir cambiando, si hay áreas de oportunidad, si están detectando algo nuevo, a lo mejor les están mostrando, no verbalmente se los va a compartir, pero sí por medio de sus acciones, sí por medio de sus conductas. Y quizá no en ese, específicamente en ese momento de la sesión, sino a lo largo de, ¿no? A lo mejor en la semana se peleó con un compañero dentro de la clínica y ya sucedió esto y el otro, no lo sé. Esto también nos está mostrando algo, ¿no? Y no estamos en una posición de generar una crítica o un juicio, sino al contrario, de comprender, de tratar de comprender por qué está teniendo esta conducta, qué está derivando esta conducta. Llegar al trasfondo y trabajarlo, mostrarlo en sesión para que también él pueda concientizar sus conductas, sus acciones y no tanto en la parte de que sean buenas o malas, sino eh, pues qué efectos, qué eh, resultados está trayendo hacia sí mismo, ¿no? Entonces, bueno,
dentro de las principales temáticas abordadas, cuáles fueron pues los principales temas que se trabajaron en sesión, cuántas sesiones se llevaron a cabo, las metas y los objetivos logrados durante el proceso de la consejería, y las conclusiones del proceso de consejería y los comentarios finales. En la segunda página nos pide el motivo de egreso. Estas partes las podemos simular. Nuestros usuarios posiblemente siguen en un proceso de rehabilitación dentro de la clínica, ¿no? No es que necesariamente ya estén egresando porque ya estamos nosotros terminando, ¿no? O sea, ellos van a seguir en tratamiento a lo mejor todavía unos meses, semanas, no lo sé, pero podemos simular esta parte. El motivo de egreso, a lo mejor porque terminó el tratamiento, se hizo una referencia, ¿no? Se envió a otro servicio, es una baja temporal, lo sacó la familia, no lo sé. Tipo de egreso, si es por una alta conclusión del tratamiento, si es una baja temporal porque se hizo una referencia, si hubo abandono terapéutico, es decir, que se haya fugado, que haya pedido salir de la clínica, o sea, haya solicitado su egreso de manera voluntaria, o por deceso, por defunción, es decir, que haya muerto durante el tratamiento. ¿Cuál es el pronóstico? Pues, ¿qué se espera de, no? No podríamos generar como tal un diagnóstico nosotros. Una, porque quizá no contamos con un grado académico que nos pueda respaldar esta parte, pero sí podemos establecer un pronóstico sobre qué se espera de la evolución del usuario. ¿Qué se espera sobre la evolución? Si durante el tratamiento, a lo mejor en la modalidad residencial, se va a seguir trabajando con distintas técnicas de afrontamiento, pues se espera que el usuario se mantenga en abstinencia, ¿no? Que siga reforzando sus estrategias, que no lo sé, dependiendo de la etapa o del proceso como se haya dado en su acompañamiento. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Pues regularmente siempre se recomienda que continúen con un acompañamiento desde cualquier enfoque, el que sea más conveniente, ¿no? Puede que a algunos les resulte más la terapia cognitiva conductual, puede que a otros les funcione, ¿no? Mejor el psicoanálisis, que algunos otros solamente continúen el acompañamiento dentro de la consejería o con sus padrinos, o se les hace la recomendación, pues, de que continúen asistiendo a sus sesiones dentro de la clínica, que participen en las actividades que se llevan a cabo en la clínica, que sigan formando parte de, porque pues en cualquier momento puede haber un detonante, puede haber un factor de riesgo que detone nuevamente el consumo, pero lo importante ahí es que ellos cuenten con una red de apoyo, ¿no? En caso de que no exista, pues justo ese es el trabajo, esa es nuestra labor, apoyarlo a que el usuario pueda ir identificando quién es o qué forma parte de sus redes de apoyo. A lo mejor una clínica, ¿no? Todo va a partir de las necesidades presentes en ellos. Adelante, Norma. Buenas noches, maestra. Buenas Como le noches. comentaba que este usuario ya va a egresar, eh, él le comentaba a él que cómo iba a ser, si iba a seguir viniendo o con quién iba a ser su red de apoyo, y me dijo lo que acaba de comentar usted, que iba a seguir en comunicación pues con los padrinos de aquí. Entonces ahí le puedo poner eso.
Sí, exacto. Sí, porque eso no va a depender de nosotros, ¿no? Nosotros podemos dar un pronóstico, pero en realidad solo va a ser eso, ¿no? ¿Qué se espera de? Pero no quiere decir que vaya a darse tal y como nosotros lo estamos estableciendo, sino eso ya va a partir pues también el usuario que ponga de su parte. Entonces, sí, estas partes pues ya van a provenir de cada uno de los usuarios, ¿no? Muy bien, entonces respecto a las firmas, en este caso, pues como ya son los últimos documentos y como lo mencionaron al inicio, la mayor parte o la mayoría de ustedes ya terminó el proceso de prácticas, no es obligatorio que vengan firmados por los directores, pueden simular las firmas sin problema. Quienes permanezcan todavía en la clínica y tengan la oportunidad de hacerlo, de recolectar las firmas y de aplicar algunos formatos con los usuarios en presencia, pues adelante, sería muchísimo más favorable. Maestra, ¿Sí? una pregunta. Entonces, ahí donde dice el nombre y firma del usuario, ¿se puede dejar en blanco o NA de no aplica? Y nada, sería mi nombre y firma. Y sin Sí, serio de la, o sea, ahorita es que ya no, ya que se acabaron prácticas y el director que está saliendo mucho fuera, entonces ahí nada más le pongo el nombre del director que me estaba firmando y sin el sí, sello. sí, como guste, no hay problema en ello. Sí, Ok, no entonces las pasa otras nada. dos firmas del usuario y el nombre de familia, esas no se ponen nada. Sí, no, si gustan también pueden anular el espacio, no hay ningún Ah, ok. problema. Entonces nada más le ponemos una rayita y ya va. Así es, en diagonal, Ok, exactamente. muy bien. Gracias. Gracias, Betty. Sí, esto es considerando justo que ya pues las semanas de prácticas terminaron y en muchas clínicas son muy estrictos, ¿no? Llegan a ser muy cuadrados, justo pues por el encuadre que se establece y ya no les permiten o ya no les firman más documentación. Entonces, para no generar ahí algún conflicto, alguna diferencia, pues no vamos a provocar esto, ¿no? Vamos a facilitar el procedimiento. Entonces, ya en su práctica real, cuando ustedes estén pues ejerciendo la consejería, estén integrando expedientes, recuerden que sí son puntos muy importantes que puede derivar a lo mejor que en una verificación que les haga la institución por la que estén siendo regulados o distintas, no sé, me parece que hay como ya nuevas instituciones que están haciendo las revisiones a los centros de rehabilitación, este, si les llegan a hacer alguna verificación y los documentos o los expedientes no están completos o hay información pues que no coincida o algo, esto pues puede derivar a una mala práctica y pueden inclusive llegar a clausurar el centro, ¿no? A recibir pues ciertas penalizaciones legales, sobre todo. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Esta materia en sí pues va enfocada en la integración del expediente clínico, pero la consejería en adicciones no lo es, no abarca todo, ¿no? O no, la integración del expediente clínico, mejor dicho, no abarca toda la consejería en adicciones. No solamente la consejería en adicciones está diseñada para integrar un expediente o llenar documentos, sino va muchísimo más allá de que eso ustedes ya lo estuvieron revisando a lo largo de la formación, ¿no? Esta materia está tal cual diseñada para mostrarles cómo llenar estos documentos, cómo integrar el expediente, pero el acompañamiento pues no solo implica el sentarte en un espacio y escuchar, ¿no? Que sí es una de nuestras principales funciones, es cierto, pero no lo es todo. Hay muchísimas más funciones que se realizan dentro de la consejería en adicciones, para que eso lo tengamos pues muy presente. Y sobre todo porque pues también pueden ser, llegar a ser preguntas del examen de profesionalización para que ustedes también se vayan preparando. No hay una guía para la evaluación, no hay una guía establecida para cada proceso. ¿Cuál es su guía? ¿Cuál va a ser pues este material que les va a servir? Es su expediente, ¿no? El proceso, todo lo que ustedes cursaron dentro de la formación, se les hacen preguntas tanto teóricas como de su práctica,
¿no? En general, para que ustedes lo consideren y también pues vayan repasando su material o sus apuntes, sus resúmenes. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con el reporte de la consejería? Maestra, buenas Ujú. noches. ¿El número de Buenas noches. sesiones son un total de 12 o fueron 6? Fueron 6, porque estamos hablando nada más de un usuario, ¿verdad? Así es, son 12 sesiones. Ah, ok, gracias. Gracias a ti. Sí, porque aunque habláramos de solo un usuario, fueron 12 sesiones por usuario, ya que a la semana lo acompañamos durante 2 sesiones, ¿no? Una sesión de 60 minutos. Entonces, como a la semana tuvimos 2 sesiones con cada uno y fueron 6 semanas, serían 12 sesiones. Ok, posterior sigue una entrevista de seguimiento. Esta documentación ya se utiliza en la etapa del seguimiento. En las sesiones que se van a ir acordando justo para el seguimiento, para la etapa de mantenimiento, se van a utilizar nuevamente algunos formatos. Esto nos sirve a nosotros como únicamente material de apoyo, ¿no? Para ir evaluando pues cómo ha venido su rehabilitación, su reinserción, cómo se ha sentido posterior al egreso de la clínica. Entonces, en esta entrevista de seguimiento nos dice que para el desarrollo de estas sesiones, el consejero debe aplicar el formato de entrevista de seguimiento, mediante el cual se va a recabar la información sobre su estatus actual en la relación con el consumo, abstinencia, situación laboral, familiar, el estado de salud físico también y emocional, además de las estrategias de afrontamiento utilizadas para evitar el consumo de drogas, planteamiento de metas y objetivos y sobre todo la satisfacción de calidad de vida. Entonces, esta entrevista de seguimiento puede ser, regularmente se da al mes, pero puede ser antes, ¿no? No forzosamente al mes, sino el usuario sale de la clínica, egresa del tratamiento residencial, se realiza un encuadre nuevamente para establecer cada cuándo nos vamos a ver en las sesiones de consejería, si va a seguir asistiendo al grupo. En caso de aceptarlo, pues bueno, tiene que quedar establecido cuántas sesiones, los horarios, ¿no? Y que nosotros también pues siempre cumplamos esa parte. Entonces, en la siguiente sesión se aplica una entrevista de seguimiento, en la cual pues vamos a recabar información sobre su vida a partir del egreso, con quién vive actualmente, si ya encontró trabajo, si ya está estudiando, si a lo mejor sigue en casa, pero qué estrategias se está aplicando para no recaer, sobre todo si sigue yendo a terapia, no lo sé cómo se ha sentido emocionalmente. Este formato nos sirve para evaluar distintas áreas de vida. Adelante, Raúl. Esos documentos es más que nada ya cuando sale el usuario, ¿no? Ajá. Son seguimientos de cómo va evolucionando a raíz de lo que aprendió, ¿va? Pues, de las herramientas que se le dieron en el tanto internamiento y tanto Ujú. en las prácticas, perdón, con el taller. No, más que todo se va a hacer como quien dice con anticipación, vaya, es antes de que salga el usuario. Así es. Sí, es solamente un material de apoyo, ¿no? En realidad es para que justo podamos, pues, como ir viendo qué tanto ha venido cambiando a partir del egreso de la clínica, su vida, pues, en Sí, general. más que nada le pregunté para corroborar, para imprimir yo esas hojas, para tener esos formatos para aplicárselos a los usuarios pues, que están viniendo pues, conmigo para llevar pues, también un control con ellos.
Ah, claro, claro, sí, sin problema. Solo que tendrían ustedes que adecuar sus formatos, porque Ah, sí, sí, recuerden sí. que estos formatos son para uso del exclusivo, Sí, exclusivo del instituto, son ujú, para uso exclusivo del proyecto. No sí, podrían seguir, continuar utilizando los mismos logos porque podría ahí ya haber algún inconveniente, ¿no? Algún tema legal, porque no sí. hay un contrato, un convenio directamente con el instituto. Entonces, ustedes ya tendrían que ir adecuando sus formatos en caso de que, pues, consideren estos como alguna referencia y adecuarlo con sus logos. Ah, sí, sí, se va a, ¿cómo se dice? Editar. Ah, ya, pues, quitarle Ujú. los logos que trae y ya ponerle pues, el de nosotros, tanto como el de fondo y como el de los de primera vista. Sí, exacto. Y en realidad estos son los básicos necesarios para el expediente. Pero en el tomo número 2, en el manual del consejero, en su versión 2, ustedes pueden encontrar muchísima más documentación que pueden ir adecuando a sus procesos. Ok, profe. Eso depende de la estructura que tenga la clínica, pero sí, si están en este pues sentido de reestructurar los procesos, ¿no? O ir estructurando los procesos en las clínicas, el manual del consejero les puede apoyar bastante y de ahí Ok, pueden obtener más documentación. ok, maestra, muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Ok, entonces tenemos aquí nuestra entrevista de seguimiento. Los datos, pues nuevamente de identidad, nombre del usuario, fecha, la edad, el sexo, fecha de nacimiento, teléfono, número de expediente, la hora de inicio, la hora de fin, número de seguimiento. La CONADIC anteriormente, ahora con SAMA, proponía que se establecieran por lo menos, mínimo, 4 sesiones, durante el primer año posterior al egreso del tratamiento. Las sesiones de seguimiento. La primera se da Maestra, se le está cortando. al mes y la cuarta a los 12. Mm, ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, maestra. Gracias, una disculpa. Ok, entonces, como les decía, la primera sesión de seguimiento se da el primer mes, la segunda a los 3 meses, la tercera a los 6 meses y la cuarta a los 12 meses. Esto es lo básico, ¿no? Dentro del acompañamiento, pero en realidad va a depender de, pues, cada caso que ustedes se encuentren trabajando. A lo mejor las sesiones de seguimiento no las vamos a establecer por semana, las vamos a establecer cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, no lo sé. Todo va a depender del progreso que esté presentando sus usuarios, las necesidades que estén presentes. Adelante, Miriam. Sí, maestra, bueno, por ejemplo, la usuaria con la que yo estoy llevando todos estos documentos, con la que estoy trabajando, ella, pues, no, o sea, le falta, que le quedan como 11 meses, porque es recaída. O sea, y tiene apenas 2 meses, 3 meses que llegó otra vez. Pues, o sea, todavía le falta un chorro. Ahí que, o sea, ¿cómo Ujú. le puedo hacer yo si? Simula el proceso para el llenado de los documentos. Ok, maestra. Utiliza la información que ya recabaste de tu usuaria para llenar tus formatos, simula el proceso únicamente. Ok, bueno, gracias. Y ya en caso de que continúes tú en acompañamiento, pues tendrías que ir como aplicando todo lo que revisamos en las etapas anteriores, ¿no? Pero con más calma, vaya, más despacio, ¿no? Como lo vimos en la materia, ¿no? Que ahorita ya estamos en la etapa de egreso, sino en su proceso, pues ya aplicaría de forma distinta. Ok, maestra, gracias. Gracias a ti, Miriam.
Entonces, en este formato, pues se van a realizar preguntas, por ejemplo, como con quién vive actualmente, si ya tiene empleo, ¿no? Si ha trabajado durante el último mes, si ha vuelto a consumir, si sigue en abstinencia, si ha Maestra, tenido una una pregunta, recaída. perdón por interrumpirla, pero ahí sí todavía no sale la paciente y todavía está dentro de un centro. O simulamos como que si ya hubiera salido. Así es, sí, Betty. Ok, Simula el proceso como si ya hubiera egresado. ok, gracias. Entonces, durante el consumo en el último mes, en caso de que les haya comentado que volvió a consumir, qué consumió, qué sustancia consumió, van a marcar en esta tabla con una X cuál fue la sustancia que volvió a ingerir, la fecha, lugar y hora, la forma de consumo, si fue ingerida, inyectada, fumada, inhalada o de otra forma, la frecuencia de días, la cantidad o las dosis que consumió nuevamente y cuáles fueron las consecuencias que haya identificado por nuevamente consumir, ¿no? Es decir, que a lo mejor nuevamente se peleó con la familia o por consumir nuevamente lo corrieron del trabajo que ya había conseguido, no lo sé. Esto es para que nosotros también podamos evaluar, ¿no? Los trastornos presentes, las consecuencias presentes. Eh, Principales obstáculos para mantenerse en abstinencia. Si ha sido atendido por algún problema de salud, si no, ¿cuál? Si se está tomando algún medicamento por prescripción médica o automedicado, ¿cuál, cada cuándo y por qué? ¿Cuántos días ha estado en el hospital por problemas relacionados con el consumo de las sustancias? Si se ha sentido triste con frecuencia, si ha pensado en quitarse la vida, si ha tenido pensamientos suicidas, si ha tenido intentos de suicidio, si se ha sentido ansioso o si no ha consumido, que nos detalle qué es lo que ha estado aplicando para no consumir nuevamente, cuál ha sido su estrategia. ¿Cómo se siente con las estrategias que aprendió durante el acompañamiento? ¿Satisfecho, insatisfecho, inseguro, muy satisfecho, muy insatisfecho? Si ha estado en algún tratamiento ambulatorio, ¿cuáles son sus metas para el futuro? ¿Qué tan satisfecho está con su calidad de vida en este momento? Y bueno, en general, sus observaciones, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron de esa sesión? En esta sesión se pueden apoyar de igual manera de distintos instrumentos. Por ejemplo, si volvió a consumir, para evaluar el riesgo, puedo aplicarle nuevamente una prueba ASIST. Si volvió a consumir, puedo aplicarle una prueba de psicosis nuevamente. Si no ha consumido inclusive, puedo apoyarme de una prueba de depresión, de una escala de satisfacción de vida, de una prueba de ansiedad inclusive, ¿no? No necesariamente que haya vuelto a consumir para que yo pueda apoyarme de distintos instrumentos. A lo mejor le puedo aplicar una rueda de la vida, ¿no? Para ver qué cambios se generaron en distintas áreas de su vida, de hacer la comparación del inicio y de ahora, pues, en esta etapa de su tratamiento. Recuerden que el tratamiento, cuando concluye la modalidad residencial, no termina, el tratamiento no va a terminar, va a pasar a otra etapa quizá, ¿no? Otra fase, pero no concluye, el tratamiento va a continuar. O sea, no quiere decir que el que yo ya haya salido de la clínica, porque a lo mejor solo estuve un mes o 3 meses, eso me haya rehabilitado. En realidad la modalidad concluyó, la estancia en la clínica concluyó, pero el tratamiento no, el tratamiento sigue de manera ambulatoria, pero continúa, porque muchos dan por hecho que cuando salen de la clínica ya se curaron. Para empezar, la adicción no tiene cura, es una enfermedad que se contiene, pero no tiene cura.
Eso no quiere decir que yo vaya a ser un adicto de por vida. No. O sea, son distintas etapas, ¿no? Esa, claro, fue una etapa de tu vida. Ahora ya no consumes, ya no eres un adicto, no significa que no que ya te hayas curado, pero sí estás en contención, sí continúas dentro de tu tratamiento. ¿Cuánto tiempo va a ser así? No lo sabemos, el tiempo que sea necesario. A lo mejor llegará una etapa en tu vida en la cual ya no requieras esa mayor contención. Que hagas una pausa dentro de tus acompañamientos, porque tampoco significa que por el resto de tu vida o todos los días de tu vida vas a estar en terapia. Inclusive en los procesos terapéuticos existen las pausas para que tú apliques todo esto que aprendiste durante este acompañamiento, ya sea en psicología o en este contexto en la consejería. Y si algo llega a suceder y nuevamente te das cuenta que requieres ese acompañamiento, entonces retomas. Para que de esta manera igual ustedes busquen transmitirles a los usuarios que una disculpa me sacó la sesión de Zoom. Como les mencionaba entonces, derivado de una entrevista de seguimiento, se genera pues un reporte de seguimiento. Tenemos en pantalla, me parece que se dejó de compartir, ¿verdad? Ok, tenemos aquí nuestro reporte de seguimiento. Entonces, a partir de los datos que se derivan de la entrevista de seguimiento, se va a elaborar el reporte de seguimiento. Aquí vamos ya a integrar la información básica del estatus que muestra, que guarda el usuario, particularmente ya sea en su mantenimiento de la abstinencia o en el consumo nuevamente de sustancias. Entonces, el reporte de seguimiento, pues es el resumen de cada sesión, ya sea al mes, a los 3 meses, a los 6 o a los 12, como lo propone en este caso la CONASAMA, en donde se retoma de manera breve y puntual, pues la situación ya sea de consumo nuevamente o abstinencia. Y también los posibles riesgos, en caso de que no haya consumido, cuáles son los posibles riesgos de que vuelva a consumir. En este reporte, pues es el resumen de la sesión. Colocamos de igual manera los datos de identidad, el objetivo de la sesión, el resumen de la sesión, la entrevista de seguimiento, qué resultados obtuvimos dentro de la entrevista. Aquí vamos a anotar y acotar también los datos más relevantes. Del consumo de sustancias de igual forma, quizá qué sustancia, la cantidad, ¿no? La periodicidad también. Los planes de acción para situaciones de riesgo, las tareas asignadas al usuario por parte del consejero y los aspectos que se van a revisar en el próximo seguimiento. Entonces, en esta etapa de seguimiento, como se pueden dar cuenta, ya no es una nota de evolución,
sino ya son reportes únicamente. Eso es lo que cambia dentro de estas sesiones, o lo que va a cambiar dentro del expediente en estas sesiones. ¿Cuáles son mis observaciones? Y por último, pues las firmas. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Repito, en caso de que sus usuarios pues ya no estén ya sea que ustedes ya no tengan el contacto con los usuarios, ya no estén en la clínica, ustedes ya no tengan la oportunidad de aplicar estos formatos con ellos, los podemos llenar de forma simulada. Posterior a ello viene ya una serie de encuestas, tanto una encuesta, un cuestionario de satisfacción con el servicio de consejería, como una encuesta de opinión satisfacción del usuario por parte del usuario. El primer cuestionario de satisfacción es solamente una encuesta de satisfacción. Entonces se colocan los datos, aquí nos van a evaluar a nosotros. Durante las sesiones de consejería que recibí en mi proceso de tratamiento y rehabilitación en el establecimiento residencial, pude conocer la cantidad de frecuencia de consumo de sustancias que tuve. Es decir, si tú cuando le aplicaste un ASIS le informaste al usuario cuáles fueron sus resultados. Pude conocer las situaciones o razones por las que consumía. De la misma manera, si tú fuiste detectando o apoyándolo a que identificara mayormente cuál era su estado emocional durante su consumo. Identifiqué las consecuencias que me hacían que mantuviera mi consumo. Voy a corregir este documento. Después nos dice, reconocí, perdón, las consecuencias negativas, daños y pérdidas que tuve ocasionadas por el consumo. Entonces, es una serie de 20 ítems para que ustedes lo apliquen. Van a ir marcando con una X la respuesta en cada uno de los recuadros, si están totalmente de acuerdo, en desacuerdo, si no está seguro, totalmente en desacuerdo. No va a obtener ninguna calificación, solo es para evaluar nuestro acompañamiento. Nombre del consejero que le acompañó durante su proceso de tratamiento, las observaciones, consideraciones, felicitaciones, quejas y o sugerencias por parte del usuario, y las firmas correspondientes. En la tercera página de este cuestionario tenemos una nota importante en la parte inferior. Este cuestionario de opinión y satisfacción será aplicado por una persona distinta al consejero en adicciones y o director del establecimiento. Es decir, que en teoría estos cuestionarios, estas encuestas, deben de ser aplicadas por cualquier otra persona que forme parte del personal, que no sea la persona que le esté acompañando. La respuesta pues no va a ser anónima porque sí va a colocar sus datos, pero lo hacemos con la intención, o sea, se hace con la intención de que el usuario se sienta seguro, se sienta en confianza para poder responderlas de una manera honesta, cómo se sintió, y no vayan a pensar que va a haber alguna repercusión o algo, ¿no? Que se vaya a dar ahí por una mala evaluación, por ejemplo. Entonces, en caso de y cuando continúen con el acompañamiento posterior a esta encuesta, pues también no lo tomen personal para que no lo vayan como, pues me evaluaste mal, ahora ya no te voy a dar la misma atención que antes, ¿no? Ya me caes mal, porque en realidad pues ni siquiera estuvo ahí para ser tu amigo, ¿no? Entonces, no deberías de tomar esa postura. Y el siguiente cuestionario pues es más breve, es más corto, solo es una encuesta de satisfacción en general. Temas y o contenidos de la actividad, cómo te resultaron, malos, regulares, normales, buenos o muy buenos. Utilidad de la actividad en tu proceso de recuperación, los materiales de apoyo utilizados en la actividad, claridad en la secuencia del tema y o contenido, la estructura, el orden, el encuadre,
la persona que ha realizado dicha actividad y por último la opinión general de la actividad. Entonces, pues con esta encuesta cerramos nosotros la integración del expediente clínico, finalizamos la integración del expediente clínico, ¿no? Estos ya son los últimos documentos, formatos que se van a aplicar. El orden está establecido en las instrucciones de la tarea para que ustedes lo suban de esta manera. Reporte final de consejería, cuestionario de satisfacción, entrevista de seguimiento, reporte de seguimiento y por último la encuesta de opinión satisfacción. Entonces ustedes van a ordenar de esta forma cuando escaneen sus documentos y lo entreguen en su asignación correspondiente. Entonces, la fecha límite para la entrega de esta actividad es el día 12 de mayo. La fecha límite en general para esta y para cualquier actividad que tengan pendiente, sea nota de evolución, sea entregable, por ahí les he mandado mensajes a algunas personas que no han entregado actividades. No las quiero exponer en este momento, ¿no? Pero si es necesario, sí les voy a contactar mostrándoles pues cuáles tareas son las que no se han entregado, porque si no tienes tu actividad entregada, yo considero que no la tienes hecha. Y si no la tienes hecha, no vas a lograr la integración de tu proyecto, porque tu proyecto son todos tus entregables. Entonces, como les decía, la fecha límite es el día 12 de mayo. Posterior a esa fecha, las tareas que se reciban ya no van a tener ninguna calificación. El día 13 de mayo, que es el siguiente día posterior a esta establecida, yo les voy a pasar su calificación de manera individual. Los voy a contactar de manera personal por WhatsApp para compartirles su calificación final respecto a la materia de ISS. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si a este momento tengan ustedes alguna duda. ¿Ninguna? Maestra, yo le mandé un mensajito creo que de esta última tarea que no se la había podido mandar porque hasta el viernes me la entregan firmada, pero sí la realicé, nada más que anda el padrino fuera. Sí, gracias, Betty, no hay ningún problema. Hay que Gracias a usted. considerar la fecha límite del 12 de mayo para la entrega de todas No, las de actividades. esta de entrega, pues ya nos dijo que no es necesario ir, pero de la otra, la que era para ayer. Sí, exacto. Sí, no hay ningún problema. Gracias, Betty. Muy bien, entonces, bueno, pues la siguiente semana vamos a tener ya nuestras sesiones de taller. Podemos ir revisando si ustedes se dan la oportunidad los materiales que vamos a trabajar. Aquí mismo en el aula ya están cargados. Dice taller de alineación. Entonces, vamos a elaborar una carátula, introducción, justificación, la historia de vida y las conclusiones. Y durante la siguiente semana, porque es importante que sí o sí se conecten, porque la maestra Leslie, la coordinadora del centro de evaluación, será la instructora, la docente a cargo justo del taller de DPA. Entonces, en esas sesiones les va a compartir información importante de sus procesos de evaluación. Les va a compartir documentos, listas, en general, indicaciones para ya que vayan preparando sus documentos. Cómo va a ser el momento inclusive, les va a explicar. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí alguna duda, comentario, sugerencia. Las evaluaciones están habilitadas en sus aulas. La evaluación docente, tanto como del docente como de la materia. Entonces, esas evaluaciones son anónimas. No es obligatorio, pero para nosotros sí es muy importante que ustedes realicen estas evaluaciones porque nos sirve pues como retroalimentación dentro de nuestra profesión, ¿no? Entonces, para que sigamos mejorando los procesos, adecuando los procesos, pues agradecería mucho que tanto a la maestra Maggie como a una servidora nos puedan regalar sus evaluaciones, sus opiniones, comentarios, quejas inclusive o sugerencias. ¿De acuerdo? Ya les voy a estar ahí mandando un recordatorio para que no se les olvide. La fecha límite para esta evaluación es el día viernes, entonces todavía hay oportunidad.
Maestra, Y bueno, pues no me despido porque todavía nos vemos la siguiente semana. Sí, adelante. perdón que le interrumpa. En esas encuestas, Adelante. a mí me parece una que como que ya la contesté, pero no la contesté. Ujú. O sea, me ¿Te parece aparece que, así en Classroom? ajá, una de las encuestas, Si sí. quieres, te mando la liga por WhatsApp el día de mañana. Ok, maestra, sí está bien. Gracias. Sí, no te preocupes. Te lo mando por WhatsApp para que lo puedas contestar directamente. Y bueno, pues como les decía, regularmente siempre estoy presente en las evaluaciones presenciales, pero en esta ocasión, pues por cuestiones de salud no me ha sido posible trasladarme a otros estados, ¿no? Viajar. Entonces es muy probable que yo no los acompañe en sus procesos de evaluación, pero pues les deseo muchísimo éxito y cualquier duda con gusto sigo pues a su disposición, sigo atenta. Entonces nos vemos la siguiente semana para las sesiones de taller, ¿de acuerdo? Muy Gracias, bien, bueno, maestra. pues que pasen una excelente noche. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, maestra. Buenas noches. Que tenga Gracias, linda noche, maestra. maestra. Adiós, maestra. Gracias, descansen. Buena noche. Raúl. Ah, ok.